Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos. Adelantaros que la sesión va a estar grabada, así que bueno, si hay alguna cosa que nos da tiempo a anotar o a revisar, no os preocupéis que cuando acabe la sesión se os hará llegar a todos, ¿vale? Todos los que habéis estado inscritos. Entonces, la sesión de hoy trata de cómo maximizar la rentabilidad de los proyectos. En concreto, pues haremos foco en dos departamentos, como son el departamento de compras y el departamento de gestión de proyectos, ¿vale? En el orden de día, pues empezaremos introduciéndoos qué entendemos que es la fabricación a medida y cuáles son los principales retos de esta tipología de empresa. Luego avanzaremos con la presentación de cómo entendemos que desde RPS damos solución o os acompañamos a cumplir con estos retos. Y por último, pues contaremos hoy con dos casos reales. Por un lado estarán desde la empresa Ferlo y por otro lado estará Newbo, ¿vale? Y por último, no pone aquí, pero por supuesto abriremos un turno de preguntas. Si durante la sesión hay alguien que le surge alguna duda, ahora estáis capados, pero la podéis dejar por escrito o os la guardáis y luego cuando entremos en el turno de preguntas, pues levantáis la mano por el Teams y os abriremos los micros, ¿vale? Bueno, ¿qué entendemos que es la fabricación a medida? No sé si los que estáis por aquí, alguna vez alguno de vosotros se ha reunido ya con alguien o con algún comerciante o con algún compañero de SmartTech, pero bueno, nosotros solemos presentarnos con un infinito y cuando hablamos de fabricación a medida lo que hacemos es poner el foco en el lado del infinito centrado en producto, ¿no? Al final, pues sois empresas con una forma de definiros muy peculiar, ¿no? Acabáis siempre diciendo, pues hacemos proyecto llave en mano, hacemos trajes a medida, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Es esta tipología de empresa, ya sea lo que sea que diseñéis, ¿no? Entonces, pues son empresas con un alto impacto en ciertos departamentos, ¿no? Sobre todo, pues todo lo que hace referencia a diseño, documentación y gestión de proyectos, ¿vale? Pues para confeccionar ese traje a medida. Luego el departamento de compras, que son un poco pues, las personas encargadas de hacer el balance entre comprar económico y que nos llegue a tiempo para estar disponible en el taller cuando llegue el momento de ensamblar. Y otro departamento que cada vez coge más peso y que nos comentan pues, estas empresas que antes a lo mejor solo se dedicaban a ese diseño y a ese ensamblaje, es el departamento de SAT, ¿vale? Que no solo se encarga de la instalación de esos proyectos, sino pues para dar un valor añadido a vuestros clientes, lo que también ofrecéis es un servicio de mantenimiento pues a lo largo de toda la vida de esos productos, ¿no? Y eso es algo pues que también entendemos que es importante de gestionar desde el RP. Principales retos, pues bueno, no quiero yo, ya os he dado yo una pincelada de lo que entendemos que vamos a abordar. Lo que hago ahora pues es presento a Yune, que es nuestra técnica preventa de RPS o una de ellas, y ella pues es quien ahondará pues en estos retos y quien pues después nos mostrará un poco la herramienta, cómo va dando respuesta en cada uno de estos departamentos. ¿Vale? Entonces, te paso el control, Yune. Sí. ¿O coges tú el control más bien? Vale, entiendo que Sí, se ve la pantalla. se ve igual, sí. Muy bien. Vale, entonces pasamos a un poco una parte más técnica, ¿vale? ¿Por qué nosotros tenemos este conocimiento de los principales retos que presentan empresas de vuestro sector, ¿no? De empresas de fabricación a medida? Pues básicamente porque nosotros tenemos una larga experiencia trabajando con empresas de este tipo, ¿vale? Los módulos y la herramienta que os vamos a enseñar a continuación está totalmente enfocada a empresas de este tipo y por eso tenemos el conocimiento de cuáles suelen ser las problemáticas principales y nuestra herramienta lo que busca es solucionarlas. ¿Qué hemos detectado que suele ser muy habitual, ¿no? Pues en primer lugar, todo el tiempo que conlleva la elaboración de ofertas y de presupuestos. Entonces, nosotros buscamos reducir este tiempo, ¿vale? Eso sería el primer aspecto crítico. Todo lo que sería la fase previa con la fase comercial, donde toda la parte de presupuestación pues, conlleva un tiempo laborioso, que muchas veces es pues, en base a Exceles o por experiencia, etcétera. Entonces, nuestra herramienta, por este lado, pues busca esa agilidad a la hora de elaborar las ofertas.
También reducir tiempos en la parte de diseño y de fabricación. Esto en nuestro caso se da principalmente gracias a una integración que tenemos nativa entre distintas herramientas de diseño, de ingeniería y nuestra solución RPS, ¿vale? Por tanto, conseguimos esa integración entre oficina técnica y la parte de gestión, y esta comunicación inmediata permite pues, que se eviten errores a la hora de pues, pasar listas de materiales o al definir diseños o hacer cambios a lo largo del proyecto en el diseño, pues que se pueda volcar toda esta información de forma inmediata, ¿no? Sin duplicidades, sin errores y agilizando mucho el proceso y reduciendo tiempos. Entonces, pues también estaría esta parte. Además de asegurar el cumplimiento de plazos, aquí es cuando ya hablaríamos un poco de esa integración también con la cadena de valor, donde todo el seguimiento de compras, de subcontrataciones y de comunicación con los proveedores sea parte de nuestro proceso y tengamos en todo momento controlada la cadena de valor y esa integración con los proveedores. También encontramos pues un control sobre los costes, ¿no? Al fin y al cabo tenemos toda la información en nuestra herramienta y esto nos permite ir analizando a nivel de tiempos y de costes, pues cuál es ese seguimiento y ese control con una visión global de los proyectos. Además, esta visión será a tiempo real, ya que toda esta comunicación que estamos recibiendo de fechas de entrega de proveedores junto con la obra en curso, etcétera, ¿no? Pues nos deja ver en tiempo real cómo están nuestros materiales y tener ese seguimiento de control de costes y tiempos. Además, también hablábamos del evolutivo, de esas asistencias técnicas o ese postventa que podíais dar en muchos de vuestros casos. Entonces, también, ¿no? Una vez que se finaliza el proyecto, poder dar un mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo, de estas máquinas o de estas instalaciones que estéis realizando. Y finalmente, la disponibilidad instantánea de la información en cualquier momento y de forma transversal. Nuestra herramienta tiene la capacidad de extraer y analizar la información en base a explotación de datos, business intelligence, de forma que tengáis cuadros de mando, tableros, donde tener toda esta información controlada y en un simple vistazo. Y de cara a gerencia también, ¿no? Que en cualquier momento en una simple foto se pueda analizar toda la información y el estado real o incluso del histórico de tu empresa. Entonces, estos serían un poco los aspectos críticos. Como os decía, nuestra herramienta lo que ha buscado es dar solución, ya que tenemos un amplio conocimiento en empresas de este tipo. Y ahora lo que vamos a ver es ya lo que sería nuestra herramienta y cómo los distintos módulos podrían cubrir las necesidades de vuestro día a día. Entonces, a continuación, como os decía, os vamos a presentar nuestra solución, que se llama RPS, ¿vale? RPS, como os digo, es un sistema que está totalmente enfocado a empresas industriales. Por tanto, por supuesto que abarca todos los ámbitos generales de una empresa, como pueden ser la parte de contabilidad, la parte financiera, la parte de almacén, gestión logística, compras, ventas, etcétera, ¿vale? Pero además está muy enfocado a todo lo que sería el ámbito industrial, donde también hablaremos de módulos de proyectos, así como de producción, para aquellos casos que, además de realizar proyectos, también tenéis procesos de fabricación mediante máquinas de mecanizados, etcétera, ¿vale? No solo procesos manuales, sino que también en los que se involucran máquinas y órdenes de fabricación, pues también se podrían gestionar perfectamente desde el sistema. La parte de mantenimiento y postventa que decíamos, e incluso, pues, por ejemplo, temas de planificación y de calidad, ¿vale? Pues toda esta parte es nuestro fuerte, sin duda. Dicho esto, un poco características generales de la herramienta de RPS. Únicamente se necesita un usuario y una contraseña para poder entrar en el sistema, ¿vale? Se accede a través de un navegador, metes tu usuario y tu contraseña y estarías dentro. Esto significa que no necesitas tenerlo instalado concretamente en tu ordenador o en un equipo en concreto, sino que desde cualquier dispositivo, solo con tu usuario y contraseña podréis entrar, ¿vale? Esto significa que se trata de una tecnología web y a través de ese link pues podréis acceder desde cualquier dispositivo, ya sean ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etc. La instalación se hace o bien en un servidor o en la nube, ¿vale? Esa instalación del servicio ya pues, sería un poco más a vuestra elección y nosotros pues de cualquiera de las maneras simplemente, como os digo, a través de tecnología web, usuario y contraseña. Y además esta tecnología web permitiría pues plantear
que se pueda dar un uso de portal web a clientes o proveedores o distribuidores o cualquier tipo de usuario externo. De forma que estas personas externas también tendrían su usuario y contraseña, pero tendrían un acceso totalmente limitado. ¿Vale? Pues, por ejemplo, en el caso de un proveedor, pues para que ellos den precios o para compartir documentación, o en el caso de un cliente, para que tenga un seguimiento del proyecto o realice sus pedidos. ¿Vale? Entonces, en estos casos, como os digo, puede incluso tenerse interacción de portal web. Decíamos que es un sistema modulable. En RPS simplemente se contratan aquellos módulos que se vayan a utilizar y en cualquier momento pues, se podrían ir activando nuevos a medida que va surgiendo la necesidad, ¿no? Al final es escalable. Entonces, el día de hoy vamos a ver aquellos módulos que son más interesantes para empresas de vuestro tipo, de fabricación a medida, pero como os digo, pues tenemos todo un abanico de módulos y aplicativos que podrían añadir funcionalidad a vuestro sistema. Este es un poco el circuito habitual que encontraríamos en empresas de producción a medida o los que nuestros clientes habitualmente utilizan. Y será un poco el circuito que vamos a seguir en la demo que vamos a realizar a continuación. Vale, entonces, todo suele partir de un anteproyecto. ¿Vale? Bueno, supongamos que un cliente se pone en contacto con nosotros, un cliente potencial, ¿no? Que está interesado en un trabajo que quiere que realicemos. Entonces, este estudio, para poder dar respuesta al cliente, de poder ofrecerle una oferta o poder presupuestar este proyecto que nos está planteando, muchas veces nosotros lo que hacemos es plantear un anteproyecto que nos permitirá pues, tener una visión temporal y económica de ese proyecto, lo cual nos permitirá presupuestarlo, realizar la oferta y enviárselo al cliente. Y si el cliente pues, nos da el OK, entonces pasaría a ser un pedido en firme. Una vez que tenemos el pedido, entonces ese anteproyecto ficticio que hemos usado para hacer una oferta, pues pasaría ya a ser un proyecto en firme. Entonces aquí empezaría todo lo que sería ya el proceso de un proyecto, donde se define bien el proyecto y se comienzan sus tareas, ¿no? Habitualmente pues una fase de diseño, donde aquí pues se podría hacer esa integración con la parte de ingeniería, ¿vale? Con las distintas herramientas que hay en el mercado y así poder pues obtener el diseño con los listados de materiales, etcétera, planificar todo el trabajo que haya que realizar, asignar recursos, asignar, además pues de los empleados también calcular las necesidades de compras y obtener esas compras, realizar la parte de producción, ya sea mediante órdenes de producción o pues procesos de soldadura, de ensamblaje, etcétera. Y finalmente, una vez que se entrega el proyecto, la parte de mantenimiento, del evolutivo de este proyecto, de esta instalación que se haya finalizado. Y en cualquier momento, como decíamos, de forma transversal, analizar los datos del seguimiento de compras, del estado de mis pedidos, del estado de la obra en curso, ¿vale? De la diferencia entre lo que hemos presupuestado con los costes reales, ¿vale? A medida que vamos avanzando en el proyecto. Entonces, toda esta información en cualquier momento se podrá explotar. Este sería, como os decía, el circuito un poco global y más habitual. Y ahora vamos a pararnos un poco en cada apartado para tener un pequeño ejemplo y un pequeño vistazo de la herramienta de cómo podría desarrollarse. Entonces decíamos que todo comenzaba en ese anteproyecto, ¿no? Ese anteproyecto que se iba a utilizar para poder hacer un cálculo de unos costes para poder presupuestar y dar una oferta al cliente. Entonces, estos anteproyectos se pueden crear desde cero o también se pueden crear en base a plantillas. Es decir, si vuestros procesos suelen ser bastante habituales o tienen una estructura parecida, pues se pueden tener unos proyectos plantilla con una serie de fases, tareas e hitos ya predefinidos, incluso con recursos que cuelgan de estos ya predefinidos, y lo único que haríamos es copiar ese proyecto, cambiar o volcar el listado o cambiar los márgenes o las partidas de costes que tengamos que hacer y utilizar este anteproyecto para ya dar una respuesta rápida de oferta al cliente. Y esto, pues, por supuesto, se traduce en un ahorro de tiempos a la hora de definir los proyectos. Entonces, una vez que tenemos ese proyecto, ¿vale? Aquí yo tendría el ejemplo de lo que sería una pantalla de un proyecto en RPS. Como os decía, se basa en una serie de fases, tareas e hitos. En este caso lo estamos viendo en formato de Gantt. Y pues esta visión rápida del proyecto nos permite hacer una presupuestación y
esta presupuestación la podemos hacer involucrando a los distintos departamentos, ¿vale? Tenemos distintas formas de comunicación interdepartamentales, entre ellas, pues, por ejemplo, tenemos una especie de Teams dentro de RPS donde se pueden hacer chats ligadas a un proyecto, ligadas a un pedido, ligadas a un cliente, ¿vale? Ligadas a distintas entidades. Y en este caso, pues por ejemplo, ¿no? Podría ser habitual que en ese proceso de anteproyecto creemos una conversación con las distintas partes involucradas para que vayan construyendo la forma de este proyecto. Estos chats, además de tener personas internas, también podrían incluir a personas externas y les llegaría pues, la conversación a través del correo electrónico y desde aquí pues, compartir documentación, comentarios, informes, etcétera. ¿Vale? Y como os decía, pues posteriormente poder pasar a la fase de presupuestación. Nosotros tenemos una herramienta de presupuestación dentro del módulo de proyectos y esto lo que nos permitiría es pues, realizar los presupuestos, ya sea a nivel detallado, ¿vale? Con costes con la lista de materiales desglosada, etcétera, por cada empleado, o lo que suele ser más habitual, directamente por partidas, ¿no? Pues calculo que en material mecánico voy a gastar tanto, que en material eléctrico tanto. Y de esta forma ir construyendo el presupuesto para las distintas fases y tareas del proyecto y obtener como resultado una suma total del presupuesto del proyecto, ¿vale? Una suma que además se podrá ver también desglosada por categorías, como por ejemplo, pues yo aquí tengo por distintos elementos, como puede ser pues por material mecánico, hidráulico, neumático, etcétera, o sin categoría, ¿vale? Entonces ahí ese presupuesto total lo podéis categorizar pues por mano de obra, por materiales, mano de obra directa, indirecta, etcétera, ¿vale? Entonces tendréis ahí todo categorizado con un presupuesto por categoría y con el total de la suma. ¿Qué va a ocurrir? Que esta suma total, lo que yo puedo hacer es directamente crear una oferta a través de esta. ¿Vale? Al final, algo muy interesante de RPS en el apartado de proyectos es que todos los módulos están integrados unos con otros. Por tanto, si bien yo sigo trabajando desde el módulo de proyectos, todo lo que yo vaya realizando se verá involucrado pues, en el apartado de ofertas, en el apartado de ventas, en el apartado de compras, de almacén, de facturación, ¿vale? Todo está integrado, entonces cada movimiento pues, tendrá su continuidad en su módulo correspondiente. Entonces, como os decía, fácilmente yo desde el proyecto he hecho el presupuesto y lo que puedo hacer es ahora realizar una oferta. ¿Vale? Estas ofertas pues, pueden tener distintas características. Se realizan con un asistente muy sencillo y básicamente lo que podéis decir es que la oferta vaya todo en una única línea, ¿no? Por ejemplo, este proyecto con el total del importe del presupuesto. También podría ir desglosado para aquellos que desgloséis en varias líneas las ofertas, pues también, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí el total de mi proyecto, pero puede indicar, pues, por ejemplo, las distintas células que conforman mi máquina o los distintos apartados, o si, por ejemplo, es una línea de producción, pues todas las máquinas que voy a contratar, etcétera, ¿no? Entonces podemos desglosar esa oferta en distintos apartados y seguir teniendo el precio, el global por el proyecto, o incluso el precio por cada apartado, ¿no? Que me vaya desglosando por cada máquina o cada célula, como íbamos diciendo, que vaya también la oferta desglosada de esta forma. Entonces, simplemente quería enseñaros que tenéis distintas formas de trabajar, de construir las ofertas y no exclusivamente este tipo de resumen económico, sino que incluso aquellos que hagáis ofertas mucho más elaboradas con introducción, con descripciones de la empresa, con renders, con planos, ¿vale? Con imágenes del diseño, etcétera, pues también incluso tenemos esta opción de ofertas más elaboradas, ¿vale? Entonces nos acogeríamos a cualquiera de vuestras situaciones. Y el resultado sería tal que esto sería una oferta dentro de RPS, como os decía, sería ese proyecto, ¿vale? Global, el cual también podría ir desglosado por las distintas unidades que conforman ese proyecto en concreto. Y desde aquí simplemente esta oferta podría enviarse directamente al cliente por correo electrónico en su idioma y con todos los adjuntos que necesitemos, ¿vale? Pues si queremos enviar adjunto una presentación de nuestra empresa o una serie de documentación de ingeniería, etcétera, pues se podría enviar. Y una vez que nos conteste este cliente o cliente potencial, pues podremos generar distintas versiones de la oferta sobre una misma, hacer distintas versiones con los cambios que nos hayan pedido o en el momento que esté aceptado, ¿vale? Porque podemos tener distintos estados de oferta, pues generar el pedido.
Entonces, esto sería toda esa fase previa que decíamos que es interesante, un proceso de agilizar. Concepto principal, pues sería la de poder generar una oferta de forma muy sencilla a través de un presupuesto que hemos hecho en base a un proyecto que hemos creado desde cero o en base a una plantilla. Una vez que tengamos un pedido en firme, ya podríamos pasar a trabajar como jefes de proyecto y empezar pues, a planificar fechas, a asignar recursos, a hacer el volcado del listado de materiales del diseño definitivo, etc. ¿Vale? Entonces, pues desde aquí, desde el proyecto, tenemos distintas posibilidades de poder gestionar este proyecto y siempre teniendo la visión global de en qué estado está nuestro proyecto. Podemos obtener informes de seguimiento, podemos tener también una serie de alertas asociadas. Por ejemplo, tenemos unos indicadores, en nuestro caso, en formato de semáforo, los cuales son muy intuitivos de ver, porque si el semáforo representa un indicador, como puede ser, por ejemplo, de materiales, pues porque puede ser que materiales lleguen a tiempo o estén con retraso, o pueden ser de tiempo, si vamos con fechas más atrasadas a las planificadas, o pueden ser económicos también, ¿vale? Si también estamos superando el coste real al coste presupuestado, etcétera. Entonces podemos definir esos indicadores y si el semáforo está en verde significará que todo está bien. El semáforo en ámbar podría significar que está cerca de o que ya ha rebasado el límite en un porcentaje pequeño y un semáforo en rojo indicaría que realmente requiere de un estudio y hay un problema en este proyecto. Entonces tenemos una serie, como os digo, de alertas, de avisos, de notificaciones que os permitirían tener una visión a tiempo real del estado de vuestros proyectos, ¿vale? Ya sea de forma por proyecto o de forma global con todos los proyectos en curso. Al final, cualquier tipo de anomalía que haya en el proyecto, el sistema te lo avisará. Además, también todo lo que es el análisis de costes. Además, en nuestro caso, podemos comparar el análisis de costes con lo que se ofertó, con lo que se presupuestó, el coste teórico y el coste real a medida que vayamos haciendo imputaciones. Entonces, todo este análisis de costes lo podemos ver en global, lo podemos ver por recurso, ¿vale? Por empleado, máquina, externo, material, utillaje, etcétera. Y además también podremos verlo en todos los detalles que queramos. Por ejemplo, podemos ver el análisis de costes a nivel de proyecto o también a nivel de cada fase. Dentro de cada fase también se podrá ver a nivel de cada tarea o de cada operación del proyecto y dentro de cada operación incluso a nivel de cada recurso, es decir, por cada material, por cada empleado. ¿Vale? Entonces, pues ese desglose, como os digo, podrá llegar hasta el detalle, hasta el último nivel de información. Entonces, tenemos distintas formas de tener el seguimiento, ya sea de análisis de costes, también tenemos el análisis de tiempos, todo lo que son las alertas y notificaciones, y también cuadros de mando y explotación de datos para el seguimiento de los proyectos. Hablábamos que una vez que se lanza el proyecto, lo más habitual es que haya una primera fase de diseño. Normalmente, toda la parte de diseño suele ser de gran importancia en empresas como las vuestras. Entonces, algo que nos dimos cuenta enseguida era de la importancia de integrar la parte de diseño con la parte de gestión. ¿Cómo? Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido una integración nativa entre distintas soluciones, ¿vale? En este caso hablaríamos de SolidWorks, Solid Edge e Inventor, las cuales tenemos una integración nativa con RPS y esto lo que permite es que a tiempo real y con un solo clic se trasvase la información de una herramienta a la otra. Además, este gran interés que el diseñador ni siquiera necesita salir de su herramienta para poder interactuar con el sistema. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con SolidWorks, lo que estaré es trabajando con una pequeña ventana que me aparecerá dentro del propio SolidWorks y desde aquí podré volcar la información necesaria a RPS sin yo salir de mi herramienta. ¿Vale? Además, esto permite, pues eso, ¿no? Evitar todo el tiempo de trasvase de información, porque al final cualquier herramienta, ¿no? Nos permitiría extraer ese listado de materiales, cargar un fichero y subirlo al sistema de gestión, ¿no? Eso, pues cualquier sistema lo puede permitir. En nuestro caso, la peculiaridad es que estamos hablando de una integración a tiempo real. Estamos hablando de que con un solo clic se trasvasa toda la información, todo el listado de materiales, todo el diseño, quedaría volcado a su proyecto correspondiente y en cualquier momento, a medida que vamos sufriendo cambios en el diseño o cambios en el proyecto, simplemente con ese clic se renovaría esa lista y nos permitiría incluso pues,
que el diseñador pueda mejorar en su toma de decisiones, porque será también consciente del estado de los materiales, del estado del proyecto, incluso de problemas que puede haber en la calidad, ¿no? Por proveedores no homologados o por no conformidades relacionadas, etc. Entonces, tenemos esta parte de integración que facilitaría pues, la inmediatez en la consulta de datos, el traspaso directo de los listados de materiales, la mejora de la toma de decisiones y, por supuesto, los ahorros de costes relacionados a la optimización entre la integración de datos. Dicho esto, una vez que tenemos el diseño, tenemos ya toda la información volcada en nuestro proyecto. Lo próximo que tocaría hacer es la planificación, empezando por la planificación de la parte de necesidades, de compras y de subcontrataciones. En este apartado, el proyecto lo que nos permite es lanzar un aprovisionamiento, ¿vale? Nosotros ya tenemos el listado de todo lo que hay que comprar o todo lo que hay que fabricar también en aquellos casos que se dé. Y el sistema simplemente lo que hace es tomar una lista con todos estos materiales y además compararlos con aquello que tengamos ya en almacén, aquello que esté ya pedido y que esté a punto de llegar. Por tanto, nos da un listado real de todo lo que hay que comprar, teniendo en cuenta todo el stock, toda la disponibilidad, stock mínimos, etc. Y desde ese aprovisionamiento, ese listado que nos da de todo lo que hay que comprar, todo lo que hay que subcontratar y todo lo que hay que fabricar, simplemente nosotros seleccionaríamos y lo lanzaríamos. Cuando digo que lo lanzaríamos, quiero decir que ya esta necesidad pasaría a estar en manos de compras y ya las personas de compras pues seguirán el circuito de compras y lo gestionarán. Y en aquellos casos que haya que fabricar, pues también pasará a estar en el módulo de fabricación para que los responsables de fabricación desde planta puedan ir lanzando esas órdenes de producción. El caso de las subcontrataciones se gestionará exactamente igual que la compra de un material. Se compra un material o se compra un servicio. Y además, pues esta visión nos dará la información de a tiempo real en qué situación está cada material. Si está ya ofertado, perdón, en una oferta de compra, ¿no? Porque se está pidiendo precios de compra, si está ya pedido, si está ya en almacén, si aún está pendiente y todavía no se ha hecho nada. Entonces tenemos esa visión. Y además del cálculo de necesidades, también podremos asignar recursos y hacer una planificación de nuestro taller, tanto por empleados como por máquinas también, si es necesario, y tener esa visión de calendario, de ocupación de tiempos, de carga de trabajo y poder planificar o replanificar a medida que vayan surgiendo cambios en la obra en curso del proyecto. ¿Vale? Entonces, pues desde ahí siempre tendremos la visión de todos nuestros empleados, las tareas que tienen pendientes de realizar, reasignar las tareas que van surgiendo, que están pendientes y poder visualizar pues, cuellos de botella, empleados críticos, etc. ¿Vale? Por tanto, pues, se aprovecha al máximo los recursos porque tenemos toda la visión y la información de cómo es el estado de cada uno de ellos. Se reducen las paradas, se mejora la fiabilidad a la hora de dar plazos de entrega, ya que tenemos una visión real en el calendario de nuestra carga de trabajo. Y también pues, se mejora la calidad de la planificación. Estamos trabajando con datos reales. En el apartado de compras, ¿vale? ¿Cómo podemos reducir errores y desvíos en la parte de compras? Para empezar, ya hemos dicho que las necesidades de compras vienen directamente desde el proyecto y de un estudio real de la necesidad que hay de materiales. Por tanto, las necesidades que llegan al apartado de compras son las que provienen de los proyectos y en base a las necesidades reales de cada proyecto. Desde ahí las personas de compras pues, podrán agrupar para distintos proyectos una serie de pedidos para lanzar pues, de distintos proyectos todo a un mismo proveedor o pedir precios a proveedores o también pues, lanzar pedidos directamente o si tenéis proveedores habituales pues también incluso ¿no? lanzarlos automáticamente, etcétera. Entonces, pues ahí ya la parte de compras, haré ya el circuito de compras de forma habitual, como decía, tanto de materiales como de subcontratación, y pues tendremos todo ese seguimiento del estado real de las compras, donde incluso en el caso de que haya retrasos podremos realizar las reclamaciones, ¿vale? En base a estas desviaciones que pueda detectar el sistema. Tener sistemas de alertas, de avisos de retrasos en recepción de materiales. Incluso también recordar que podríamos tratar ese portal de proveedores en este punto, donde los proveedores podrían directamente interactuar con el sistema. En definitiva, se optimiza la parte de gestión de compras o de subcontratación también,
se mejora un control de plazos al tener el seguimiento real del estado de nuestros pedidos y pudiendo realizar reclamaciones sobre estos, y la integración con el portal web. Con lo que a producción se refiere, si además de realizar la gestión del proyecto tenéis también procesos de fabricación, mencionar que todos estos procesos de producción irían debajo del mismo paraguas del proyecto, es decir, la gestión sería a través del proyecto y al igual que se crean necesidades de compra, se crearían también necesidades de órdenes de fabricación. Por tanto, la gestión sería directa y bueno, pues esas órdenes de fabricación se planificarían al igual que cualquier otra operación del proyecto, donde pues desde ahí poder lanzar a planta y poder pues en base a los planos recoger la información de la producción con cantidades fabricadas, etcétera, y después pues pasar a los procesos más manuales de montaje, de soldadura, etcétera, pintura y demás. Y en el caso de que no haya fabricación, pues como decía, ¿no? Simplemente las operaciones del proyecto se podrán imputar desde el taller, de forma que en ese Gantt del proyecto podremos recoger las imputaciones reales de tiempos y de costes que se están realizando. Para ello, pues contamos distintas formas de hacerlo. Una de las más interesantes sería a través de dispositivos en planta, donde simplemente el operario a través de un botón de inicio y de fin, el sistema recogería el tiempo que ha transcurrido trabajando contra esa operación de ese proyecto en concreto. Y eso se verá volcado en el programa, de forma que el coste real quedará reflejado dentro del proyecto. En cuanto al evolutivo, ¿vale? Suponiendo que ya el proyecto se ha finalizado, se ha entregado, se ha instalado y está la puesta en marcha realizada, ese proyecto para nosotros pasa a ser ya un componente de mantenimiento al que se puede dar un evolutivo, tanto mantenimiento correctivo como preventivo, incluso con gestión de contratos, si lo realizáis de esta forma, o gestión de garantías también. Y además, pues también todos estos recursos de mantenimiento se podrán planificar de la misma manera que lo veíamos en la parte de proyectos o de producción. También de la misma manera se podrán planificar todos los recursos que tengamos de mantenimiento, ya sean vehículos, personas, utillajes, cualquier elemento añadido que necesiten de herramientas, ¿vale? Como pueden ser pues, de equipos de medición, etcétera, ¿vale? Pues todo podremos planificarlo y trabajarlo desde el módulo de mantenimiento, también teniendo siempre las visiones de los costes reales involucrados a estas personas. Además, en el caso de mantenimiento, tenemos la herramienta totalmente preparada para poder trabajar con la movilidad, es decir, que ellos puedan trabajar desde sus distintos puestos de trabajo, desde los clientes en los que trabajen, que puedan trabajar contra la herramienta, ¿vale? Para ello contamos con una aplicación móvil o que también bueno, podría servir de una tablet, desde la cual pues, fácilmente podrían trabajar desplazados, ¿vale? Sin necesidad de tener que ir a la oficina a rellenar sus partes o tener que hacerlo en papel. Y además también mencionar que al igual que está el resto de módulos integrados unos con otros, estos también, ¿vale? Si alguien de mantenimiento necesita hacer un pedido de compra o tiene que facturar un servicio que ha hecho de mano de obra, ¿vale? Pues todo también, por supuesto, se vería involucrado en el sistema. Y para finalizar, como decíamos, ¿no? Hemos visto distintos módulos, hemos visto distintos apartados del circuito, pero en cualquier momento hay un análisis de datos transversal que se puede utilizar para explotar información, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, de proyectos, puede ser también de compras o puede incluso ser para entidades concretas, ¿no? Pues de un cliente en concreto o de un proyecto en concreto o de un proveedor en concreto, de forma que tengáis cuadros de mando que os den en un solo vistazo todo tipo de desviaciones, de estadísticas, ¿vale? En este apartado, nosotros lo que buscamos es que vosotros fueseis capaces de crear los vuestros propios, ¿vale? Podríamos formaros para que vosotros decidieseis qué información queréis ver y cómo queréis que se muestre en un desplegable, en un gráfico, en un ratio, etcétera, ¿vale? Incluso siendo estos navegables o interactivos, que yo haciendo clic pues me lleve a este apartado o me muestre esta información desglosada, etcétera. ¿Vale? Entonces, pues ahí que tuvierais vuestra libertad también de poder, además de todos los informes que contiene el sistema, sacar los vuestros propios sin necesidad de depender de nosotros. Y bueno, esto sería el apartado principal, ¿vale? Solo me quedarían
4 cosas más por mencionar, y es que cualquier proceso del sistema siempre se podría automatizar, ¿vale? Para que sepáis que cualquier proceso que sea administrativo muy repetitivo para vosotros o que sea de vital importancia o que queráis hacer un chequeo de control de algo en concreto, cualquier tipo de sistema de automatismos, de notificaciones, de avisos por correo, de que me salte una alerta, etcétera, siempre estos procesos se pueden automatizar. También tenemos todo un módulo de calidad para aquellos que os interese gestionar inspecciones de calidad en recepción, en fabricación, gestionar no conformidades, gestionar a los proveedores, ¿no? Evaluarlos, homologarlos, etcétera. Pues también que sepáis que estaría todo este apartado, así como también una integración con Outlook, donde desde el Outlook podríais pues cargar hilos de correos, subir documentación que tengamos adjunta en el correo, pues también cargarlo en el sistema, también incluso crear entidades, ¿no? Que yo desde el propio correo, cuando me estoy comunicando con un cliente o con un proveedor, pues yo desde aquí pueda crear una actividad o una oportunidad comercial o incluso temas de mantenimiento, ¿no? Incidencias de mantenimiento, órdenes de mantenimiento o incidencias de proyecto, temas de calidad como una no conformidad, ofertas de venta, pedidos de compra, ¿vale? Entonces, que incluso si mi herramienta habitual del día a día es el correo electrónico, que yo también pueda comunicarme con el sistema directamente desde el correo. Y pues también ligado a todo lo que es la parte comercial, la parte de SAT, ¿vale? De mantenimiento y demás, pues estos perfiles suelen desplazarse. Entonces, pues por ejemplo, también tenemos un apartado de gastos de viaje, donde pues incluso simplemente, ¿no? Con la aplicación móvil, sacando una foto al ticket, el sistema te lo reconoce y te crea las hojas de gastos, las cuales pues posteriormente tendrán un proceso de aprobación y de facturación. O también, por ejemplo, tenemos el apartado de control de presencia, donde también pues estos fichajes de entradas, de salidas, de peticiones de ausencias, peticiones de vacaciones, calendarios, convenios, ¿vale? Pues también sería otro ejemplo de módulos con los que también contamos. En definitiva, hablábamos antes de los aspectos críticos, de los retos que nos presenta este tipo de empresas. Entonces, entre ellos, lo que obtendríamos o lo que buscamos nosotros ofreceros es reducir tiempos, controlar los costes y tener siempre una disponibilidad instantánea a tiempo real de la información que se está trabajando. Y bueno, pues esta sería la parte más técnica, ¿vale? Un pequeño vistazo por lo que sería la herramienta. Y bueno, pues ahora pasaremos a continuar con los casos reales para que veáis que todo esto que hemos hablado de forma teórica realmente tiene su apartado práctico. Natalia, estás en silencio. Ahora sí, perdonad. Digo que aprovecho antes de pasar al siguiente punto para recordaros que, bueno, hoy hemos hecho un vistazo así en slides y pantallazos del sistema, pero que si después de esto pues, queréis profundizar, que encantados de que nos escribáis y montamos una demo para que veáis a tiempo real el funcionamiento del programa y estos circuitos que nos ha presentado June, pues poderlos ver un poco más adaptados a vuestro sector o una tipología más concreta. ¿Vale? Eso, cuando acabe la sesión, encantados de poder cerrar nuevas reuniones con vosotros. Y sin más, hemos hablado nosotros, pero en verdad lo que más nos gusta es que clientes vengan también a que nos expliquen sus casos, ¿no? O sus vivencias con sus experiencias, perdón, con nosotros, con RPS y en general pues su relación con SmartTech. Hoy en concreto tenemos a Ferlo, por un lado, que estarán Jonathan, Andrea y Adriana, y luego, por otro lado, está Niubo. Tenía que estar Luis con nosotros, no va a poder estar hoy. Yo me encargaré de presentar la presentación que nos ha facilitado él. ¿Vale? Entonces, buenos días, ¿estáis por aquí, Jonathan, Andrea, Adriana? Hola, buenos días. Buenos días. Nada, sin más, os cedo la palabra, que seguro que nadie mejor que vosotros para que nos presentéis quiénes sois en Ferlo y eso, la experiencia que habéis tenido tanto con SmartTech como con RPS. Perfecto. Pues buenos días, mi nombre es Jonathan, ¿vale? Estoy aquí con mi compañera Andrea, ¿vale? Buenos días.
Y bueno, Adriana no va a poder estar con nosotros, pero bueno, vamos a hacer la presentación nosotros dos, ¿vale? Bueno, ¿quién es Ferlo? Ferlo es cliente de RPS hace bastantes años ya y a lo que nos dedicamos pues es somos fabricantes de maquinaria industrial para el sector alimentario y farmacéutico. Sobre todo nuestro producto estrella es el autoclave, pero pues también hacemos encestadores, desencestadores, paletizadores, todo eso, todo lo que es un circuito dentro de una planta, ¿no? Ujú. A lo que yo me dedico es a la parte de RP, de la gestión del sistema, con mi compañera Andrea, ¿vale? Y, y Adriana es más Lean Manufacturing, ¿no? Mejora continua, no solo RP, todo lo que es la empresa, ¿no? En cuanto a la implantación del ERP, ¿vale? Para comenzar una implantación, lo primero que hace falta es que la fuerza, ¿no? La fuerza desde gerencia, que se vea impulsado un proyecto, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de Ferlo, este proyecto estuvo al lado de otros proyectos, pero no tuvo la fuerza suficiente, ¿no? Hasta que Ferlo es absorbida por un grupo de empresas norteamericano, Promatch, que es Ujú. al que pertenece ahora Ferlo, ¿no? Y gracias a eso, pues con mucha ayuda de eso, fue la fuerza de empuje, ¿no? Porque la verdad que hace falta inversión tanto en tiempo como en dinero para poder conseguir una implantación de este calibre. Es un cambio bastante grande para una empresa, ¿no? Las necesidades que había en Ferlo, pues las que todas necesidades ahora tiene cualquier empresa que esté dentro de nuestro sector o de cualquier sector, que son los datos, el análisis de datos, el poder trabajar frente a una base de datos, de precios, de costes y tener ese análisis. Y para eso pues hay que alimentarlo a través de herramientas, como en nuestro caso es este RP el que elegimos, RPS. ¿Vale? Pasamos diapositiva. Sí, Ok, os dejo aquí todos. perfecto. Vamos ahora con los porqués, ¿no? ¿Por qué implantar un RP? Y cuáles son los primeros retos que nosotros nos encontramos, ¿no? ¿Qué sucedía sin tener un gestor? Vale, el primer problema que va ligado es el inventario con las duplicidades. ¿Qué pasaba aquí? Que en la mayoría de artículos, pues no había un control exhaustivo de inventarios y se caía en la tentación de duplicar el artículo, la codificación de artículos. Entonces, no encuentro este artículo, mi solución rápida es crearlo de nuevo. Entonces, pierdes la conexión con su inventario, si está metido dentro de pedidos, dentro de proyectos, ¿vale? Será un grave problema. Después, claro está, al no tener una integración entre departamentos, la desconexión y el tener departamentos aislados, ¿no? De unos con otros. No, la información no fluye. Entonces, si una persona que se encuentra en el departamento de oficina técnica quiere consultar qué situación tiene el proyecto, qué situación tiene el pedido de venta, pues todo eso se logra gracias a un sistema de gestión, si no es casi imposible. Luego lo que hablábamos, esa fluctuación de datos en continuo movimiento, ¿vale? Porque un RP no es más que una consecución y una acumulación de éxteles, pero con vida, ¿vale? Continuamente se están moviendo, están cargándose los datos y esto pues te facilita tener una situación de tu empresa al minuto, al segundo. Continuamente estás consultando cómo está, ¿no? Tanto en coste de proyecto, que es lo que nos interesa, como en qué inventario tengo a fecha día 30, fecha día 29, lo que sea, ¿no? Gracias a estos datos, pues vienen los resultados, poder gestionar los costes y el crecimiento económico, ¿no? En cuanto a los costes, eh, sobre todo hemos ganado que podemos saber a ciencia cierta lo que nos puede costar una máquina, el coste de materiales, el de mano de obra, las fases de las diferentes tareas, que es lo que estamos intentando ahora pulir.
y poder tener ese feedback, ¿no? Para poder costear máquinas futuras y tener proyectos más grandes, ¿no? A mayor escala. Y un punto muy fuerte de Ferlo es su conectividad con Solid Edge. Nosotros trabajamos con Solid Edge, tenemos una oficina técnica bastante amplia de ingenieros y, y a lo que se dedican básicamente es a la creación y codificación de artículos y de planos, ¿vale? Su herramienta de uso diario es el gestor documental de RPS, es un módulo más, ¿vale? Eh, básicamente lo que hace es un repositorio de todos los planos y de WGs y todo que puede sacar RPS y de PDFs, de todo, y lo conecta con la codificación de artículos que nosotros trabajamos. El resto de la empresa trabaja, ¿vale? Eso es un punto bastante fuerte, ¿no? El poder unir 3Ds con códigos, ¿vale? Después, por último, podemos hablar de todos los pasos que hemos ido haciendo para este crecimiento, ¿no? Pues todos los procedimientos que hemos tenido que hacer, claro, porque es un nuevo uso para el resto de la empresa, para todos los empleados. Entonces, hemos hecho, digamos, una implementación por módulos, ¿no? No hemos cogido, hemos cortado y hemos implantado RPS, no, pues hemos ido abarcando primero almacén, la línea de compras, con los pedidos, la facturación, luego hemos entrado en ventas, ¿no? Hemos ido por módulos, ¿vale? Es un poco inusual la implementación un poco que hemos hecho porque se suele empezar por el módulo financiero, se suele empezar por las cuentas, por todo eso, y es lo recomendable, pero bueno, teníamos un caso nosotros más especial y partimos desde la codificación y el almacenaje, ¿no? Bueno, voy a dar paso ahora a mi compañera Andrea, que explicará un poquito cómo fue el proceso. Bueno, lo primero, buenos días. Y nada, como ha dicho Jonathan, os voy a comentar un poco cómo fue nuestro proceso de implantación de la herramienta de RPS. Bueno, nosotros nos encontramos en una situación en la que teníamos la herramienta, pero para poder instalarla y utilizarla y sacar sus beneficios, teníamos muchos frentes abiertos. En sí, todos los departamentos tenían mejoras. Entonces, después de analizar, se decidió empezar por el módulo de almacén, ya que vimos que ese nos iba a encadenar que otros departamentos entraran al sistema. Entonces empezamos con un control de inventarios y codificando todos los artículos que teníamos en almacén, que en ese momento había un almacén, digamos, materiales en cajas y tal, pero no había una identificación, ni codificación, ni nada. Gracias a esa codificación y que empezó almacén, a su vez, paralelamente, se empezó a meter ingeniería para que todo lo que diseñara lo fuera codificando, se empezaran a organizar su documentación, todos sus 3Ds y, bueno, también se organizara ese departamento. Una vez almacén, vamos a decir que estaba un poco controlado, ¿vale? Ya tenía como una base de datos bastante amplia como para poder ir ya implementando simplemente mejoras, vamos a decir. Se siguió la línea de un poco lógica, ¿no? Si tienes almacén, tienes que controlar entradas y salidas. Por lo tanto, el siguiente que iba a entrar iba a ser el departamento de compras y al tener facturas, facturación y contabilidad tenía que entrar también directos. Ventas lo metimos un poquillo después, sobre todo por el control de salidas. Y a su vez se fue implementando un poco pues, departamentos que se van quedando en esa línea de producción que dicen, joder, a mí también me interesa meterme ahí, me interesa organizarme, no me dejéis para el final, ¿no? Esa necesidad se fue creando en la empresa. Entonces empezó un poquillo pues calidad, un poco de una forma más, vamos a decir, más separada al resto, no tan metida en el flujo. También se fue empezando a meter producción y fuimos así metiéndonos poco a poco todos los departamentos. Actualmente actualmente y nuestros pasos futuros, vamos a decir, estamos trabajando con el módulo de mantenimiento para que sea nuestro siguiente paso firme, uno de los clave, que sería tener un poco al SAT controlado y registrado, tener toda esa documentación que hace el SAT, que a la vez es muy importante en nuestra empresa. Explotar un poquito más ese módulo de calidad para meterlo ya en la línea ya firme. Y bueno, ahora mismo estamos también haciendo pruebas con fabricación
a ver si podíamos utilizar el sistema de OEFES, porque actualmente trabajamos por proyectos. Y eso, vamos a hacer una prueba en escasos días, a ver si nos puede ser útil en nuestro sistema de trabajo. Otro punto también importante, nosotros trabajamos en versión escritorio ahora mismo y bueno, el siguiente paso a nivel de toda la empresa es evidentemente volcarnos a la versión de HTML5. Con todo esto que hemos ido haciendo, que se hemos resumido así como un poco rápido, principales beneficios que hemos conseguido. Bueno, los inventarios, nosotros ahora, como ha dicho Ioni, pertenecemos a un grupo y de forma mensual tenemos que dar unos datos económicos, tal, y entre ellos está el inventario. Entonces, claro, un control de costes minucioso, que lo vas a sacar al día, que no te cueste una locura de tiempo y eso es una ventaja increíble y eso nos lo ha dado gracias a la herramienta de RPS. Con eso también, ¿qué haces? Pues controlar un poco los costes, ya no solamente económicos, sino también horas de trabajo de empleados. Bueno, uno de los puntos más favorables que hemos tenido es la gestión documental. Teníamos todo, Exceles duplicados, archivos duplicados, nadie encontraba nada, era un desastre. Entonces, al final, todo el mundo trabaja con un archivo vivo, sabes dónde está, solo hay una ruta, es organizado y claro para toda la empresa. Evidentemente, los tiempos se mejoran, no desde el minuto cero, eso hay que tenerlo muy claro. Al principio siempre es una inversión y eso es algo que sobre todo a gerencia le cuesta verlo, a modo de, oye, tienes la herramienta, ¿por qué no te cuesta menos tiempo? ¿Por qué no es más ágil? Al principio siempre es una inversión. O sea, por ejemplo, nuestro ejemplo más claro es oficina técnica. Le costaba alrededor de unos 3 meses un diseño de una máquina en concreto y simplemente por el hecho de tener las cosas organizadas, tener todo nombrado siempre con la misma forma, ¿no? Tener esa fórmula para nombrar las cosas, números de planos de una forma, tal, les ha ahorrado 2 meses de diseño. Ahora mismo esa máquina les cuesta un mes. O sea, son unos tiempos, una mejora de tiempos bastante considerable. Y bueno, ese sería más o menos un poco el resumen de nuestra trayectoria, vamos a decir, de implantación con RP y cómo vemos el futuro. Vale, pues muchísimas gracias a los dos, Jonathan y Andrea. Lo mismo, entiendo que si alguien tiene alguna consulta, pues que nos la traslade y os la haremos llegar a vosotros. De O sea, acuerdo. del caso de hacerlo, ¿no? Que estáis disponibles para que os trasladen alguna duda de este proceso en concreto. Sí, sin problema. Sin ningún problema. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Pues nada, retomo yo para presentaros, eso, no está Ibis, pero bueno, nos ha cedido la palabra para que lo presentemos en su lugar. Luis es el responsable técnico de Newbo. Newbo es una empresa que diseña y fabrica maquinaria agrícola y forestal. Están ubicados en Fraga, en Aragón, y tienen 2 centros productivos en Lleida, en Torregrossa y la otra es Torregrossa y en Juneda, exacto. Y nada, a grandes rasgos, pues sus necesidades principalmente era, por un lado, vienen a ser problemáticas, pues, lo que tiene que ser la misma tipología, ¿no? de hacer trajes a medida. Las necesidades iban un poco a la par. Por un lado, eso, ser capaces de gestionar el gran volumen de nuevos artículos, de nuevas referencias que se generaban en oficina técnica, pues ser capaces de una forma ágil y no atendida manualmente de traspasarlas al RP, ¿vale? Porque pues eso se tenía que invertir mucho tiempo y daba lugar a errores. Y por otro lado, el anterior RP que se disponía pues no cubría o no satisfacía de igual manera las necesidades de todos los departamentos. Por lo tanto, pues un poco lo mismo que pasaba en Ferlo, ¿no? Había muchos usuarios o departamentos que hacía tareas de una forma externa o les gestionaba de una forma externa al RP en sus Exceles o sus documentos Word. Y eso hacía pues que hubiese duplicidad, ¿no? Que por un lado se tuviese que mantener ese Excel y por otro lado luego se tuviesen que destinar tiempos a volcar esa información al RP, por lo cual también la información que teníamos en el RP nunca era del todo real, ¿no? O al final solo era real a última hora del día. Entonces no se le sacaba partido para lo que realmente sirve un RP, que es eso, es tener toda la información aunada y tenerla a tiempo real.
Entonces, ¿cuáles eran sus principales retos? Pues eso, por un lado, digitalizar, de sacar todo lo que fuese también papel en el sentido pues, de comunicación entre oficina técnica y producción, donde aún se comunicaban con papel, y reducir toda esa introducción manual en pro de eso, eliminar por un lado también las duplicidades, ¿no? Y tener todos estos documentos que no estuviesen duplicados, dejar de mantener Exceles y documentos externos y que todo se imputase dentro del ERP desde el minuto cero. Por otro lado, igual que en Ferlo, hubo un gran reto que fue esta integración, en este caso entre SolidWorks y RPS, pues precisamente pues para eso, ¿no? Pues como bien decís, hay una gran inversión de tiempo en que desde esta oficina técnica se aprenda y se interiorice, ¿no? Esta nueva metodología de tiempo, hay esta nueva metodología de trabajo, de introducir estos artículos, pues que luego al final todo lo que se gana, ¿no? Es esta inversión de tiempo inicial para luego tener un tiempo mucho más recortado de tener el producto en marcha, ¿no? Unificar y estandarizar los distintos, ya no herramientas y sistemas, sino la forma de trabajar también dentro de la empresa, pues que todos los departamentos estuviesen aunados en un mismo sistema de gestión. De nuevo, pues por eso, ¿no? Pues para tener la disponibilidad de esta información, facilitar la comunicación entre los departamentos y tener siempre la información y documentación actualizada. Aquí también hay un gestor documental, es una herramienta, creemos que básica para cualquier oficina técnica o gente que trabaje por proyectos, ya sea la de RPS, ya sea la de SolidWorks, ya sea la de Solid Edge, ya sea el que sea, pero un gestor documental es una herramienta clave hoy en día para una oficina técnica. Y lo que, bueno, nuevamente tener un dato único desde que se introduce a ingeniería hasta que ese producto está en cliente, pues, y que este dato además ha ido informándose en todos los departamentos y está disponible para todos los departamentos la misma información para que no haya lugar a dudas y nos ayude a tomar decisiones en función de datos y no de sensaciones, ¿no? Que a veces tomamos decisiones por, bueno, me creo que no, ahí está el dato, ese dato es el que te dice lo que puedes o no puedes hacer, ¿no? O lo que deberías o no deberías hacer. ¿Cómo fue el proceso? Pues mira, en este caso, Nuvo son clientes, somos distribuidores suyos de SolidWorks, son clientes nuestros de SolidWorks, y pues nos presentaron estas necesidades, ¿no? de reducir tiempos de volcado al RP, de insatisfacción con su RP. Entonces, bueno, les pedimos la oportunidad de poder presentarles RPS y bueno, lo que más les atrajo en este sentido pues fue el tema de la integración y muy parecido a hacerlo, ¿no? Lo primero que se implantó es esta integración entre los dos mundos, que es pues, lo primero con lo que vamos alimentando el RP y luego, pues exactamente, es ir siguiendo un poco la cadena que va siguiendo el producto. Pues, almacén, compras, ventas, producción, ¿vale? Y lo mismo tenemos también todo el departamento de SAT montado con ellos, etcétera. A futuro, ¿qué nos plantea Nuvo, ¿no? ¿Qué les gustaría hacer a Nuvo a futuro? Por un lado, no sé si lo comentaba, es una empresa bastante joven, a pesar de todo lo que hemos hecho con ellos, pues son relativamente jóvenes. Y sí que es verdad que es una empresa que ha ido adaptándose muy rápido a nuevas necesidades o a contratiempos, ¿no? De estos últimos años, que parece que no paran de poner palos a las ruedas y bueno, es una de las cosas que quiere seguir manteniendo, ¿no? De seguir tirando hacia adelante y teniendo esta capacidad de adaptarse o de reaccionar y eso pues se puede hacer mejor disponiendo de herramientas que te ayuden en todo momento a ver en la situación en la que estás, ¿no? Pues para ver posibilidades de caminos o qué alternativas puedes tener y pues, es lo mismo, tomar una, ir viendo los datos cómo funcionan, si no van bien, probar a otra y sobre todo una cosa que comentan que es ya no es las herramientas, sino también los partners de los que nos acompañamos, ¿no? Que sean partners también reactivos, que estén al día, que se vayan renovando, que vayan renovando sus herramientas, que vayan renovando su portafolio. Esto también es algo importante y que contempla Nuvo para el futuro. Adentrarse en la tecnología de IA, sí que hemos tenido conversaciones de todo esto y lo mismo en el pro como dice Luis, ¿no? de eliminar tareas
rutinarias y de poco valor para que sus empleados pues estén allí para realizar pues cosas más atractivas, ¿no?, en su día a día. Y aquí sí que, bueno, podemos ya adelantar primera mano que desde el Departamento de Desarrollo de RPS ya estamos haciendo pruebas, estamos haciendo test de qué podemos ir aportando, ¿no?, o cómo nos podemos aprovechar de esta IA en un entorno de RPS. Me callo porque en breves presentaremos novedades de RPS como todos los años y ahí ya os pasaremos más información, pero es algo que sabemos que está aquí desde hace tiempo y que nos vamos a tener que ir subiendo al barco todos. Y por último, pues también, como nos ha comentado Yuna, al final el tener toda esta información en el RP es para ir explotando, ¿no? Pues además de las pantallas propiamente del estándar del RPS, también tenemos un módulo de Business Intelligence, ¿no?, para seguir explotando esta información en pro de seguir aumentando la productividad de la empresa. ¿Vale? Beneficios que tuvieron pues, en ese momento o que han ido teniendo a lo largo del tiempo con la implantación de RPS, pues eliminar los errores humanos, nos dice Luis que en un 99%, mucho. La introducción del dato en reducción a introducirla de una sola vez al inicio del proceso y que luego vaya siguiendo todo el circuito del dato, del producto y que pues, los diferentes departamentos lo vayan informando y se vayan nutriendo de esa información. Ganaron en la fiabilidad de todos los datos que están dentro del RP, ¿no? Pues a nivel, pues, como también habéis explicado un poco en Ferlo, ¿no?, sobre todo para, pues, en temas de almacén y de aprovisionamiento, pues el departamento de compras tenía que dejar de mirar en el Excel de proveedores, el Excel de tarifas, que hay en el almacén. No, lo tienes todo en tu pantalla, en tus pantallas y pues, usando información puedes saber lo que tienes, lo que no tienes, cuándo toca comprarlo, con sistemas de alertas, en fin, lo que tiene digitalizar y tener la disponibilidad de la información. Documentación de la oficina técnica, pues un poquito lo mismo, ¿no? El tema del gestor documental, pues el tener toda la información organizada y actualizada, pues lo que también facilitaba la comunicación con el departamento, bueno, con producción, ¿no? Incluso pues si se cambian los planos de montaje o cualquier cosa de un producto, pues que la siguiente producción, cambiándolo desde oficina técnica, ya se disponga de esta información actualizada en planta, ¿no? No tener que cambiar, pues si son papeles, pues tener que imprimir todos esos planos otra vez, dejarlos bueno, lo que da lugar a errores. Y por último, pues el aumento de la productividad y rentabilidad de la empresa, pues gracias a poder disponer de todos estos datos, pues mejorando la toma de decisiones, lo que decíamos, en base a estos datos y no en base a sensaciones. Entonces, pasaríamos ahora a hacer una rueda de preguntas. Si alguien tiene algún comentario, creo que podéis levantar la mano, la podéis escribir en el chat, nos las podéis trasladar por correo y si son para alguno de nuestros ponentes de hoy lo trasladamos a ellos, o si entiendo que si Luis ya me ha dicho que si alguien tiene alguna duda, que podemos facilitar su correo, eso podéis trasladar a él directamente. Estamos a vuestra disposición. Si hay, a ver, hay que salir. Bueno, en el chat no veo nada. Y tampoco veo nadie para participar. Bueno, pues nada, me despido. Jonathan, Andrea, muchísimas gracias de nuevo por vuestro tiempo y por compartirnos pues, vuestra experiencia. Y nada, espero que todos los retos que os planteéis adelante salgan y que estemos nosotros para ayudaros a seguir creciendo y a seguir adelante. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, Yune, también muchísimas gracias por la presentación y bueno, lo dicho, si alguien necesita trasladar alguna duda y no la quiere dejar por aquí, nuestros correos teléfonos están abiertos y quedamos a vuestra disposición.